Un cordial saludo a todos los amantes del aprendizaje de los idiomas. Les iba a comentar hace 2 años aproximadamente, sí, en el 2019, cuando se realizó el Polyglot Gathering en Bratislava. Bueno, pues evidentemente era un punto de confluencia de muchas personas amantes de los idiomas. Y la ventaja es que a raíz de ese evento, pues se creó un grupo de Telegram en el que bueno, se ha mantenido un contacto relativamente fluido, ¿no?, entre algunos de los asistentes. Y fue precisamente a través de esa herramienta que yo me puse en contacto con Ekaterina. Y a raíz de ahí pues le planteé la posibilidad de tener una conversación con ella, porque bueno, aparte de su perfil como políglota, me pareció muy interesante su experiencia personal del hecho de haberse cambiado de país a una edad muy temprana, con 8 años creo que me comentaba, en concreto de Moldavia, en un extremo de Europa, a España, al otro extremo de Europa. Ese primer impacto con una nueva lengua, en un momento que era fantástico, desde luego, para aprenderla. De hecho, ya ustedes mismos escucharán que habla español perfectamente. Ella tenía también el ruso como lengua materna. Y en principio, bueno, me parece muy interesante la experiencia personal de alguien que casi se puede decir que no es que sea bilingüe, sino probablemente incluso en un momento determinado pudo llegar a ser trilingüe, ¿no? Y su actual pasión por los idiomas, de hecho es lo que se dedica y lo que estudia, ¿no? Y me llama también la atención su interés por un idioma probablemente de los más difíciles que pueda haber, que es el mandarín, ¿no?, el chino mandarín. Pues sin más demora van a poder verla, escucharla, y espero que les resulte una vez más de interés esa experiencia personal. Yo siempre insisto en eso, más o menos todos tenemos una idea de lo que nos puede aportar los idiomas y lo que puede significar, pero lo percibimos de una manera muchísimo más próxima y nos impacta de una manera mucho más directa cuando lo hacemos a través de las experiencias de otros seres humanos, de otras personas, porque las hacen de mucho mayor calado, ¿no?, de mucha mayor profundidad y alcance. Y espero que esta sea una de esas ocasiones. Pues sin más, les invito a que lo vean y que lo escuchen, y espero que saquen conclusiones muy positivas a raíz de ello. Un saludo. Pues si quieres, coméntame un poco, sobre todo tu experiencia, ¿no?, con el tema de los idiomas. Sí, bueno, a ver, yo como ya te había comentado al principio, yo nací en Moldavia y bueno, ahí pasé parte de mi infancia, aproximadamente hasta los 8 años, y después me mudé a España. Y bueno, actualmente vivo aquí, me he formado aquí también y bueno, también pues estoy terminando mi formación universitaria, mis estudios universitarios, que también tienen que ver con los idiomas. Bueno, es una especie de filología, pero también curso, por ejemplo, estudios de traducción. Entonces, bueno, la carrera se llama Lenguas Modernas y sus Literaturas. Entonces, bueno, esa es esa es mi pequeña presentación, podemos decir. Y con el tema de los idiomas, Caterina, ¿qué idioma hablas y más o menos a qué nivel? Pues, bueno, mi idioma nativo es el ruso, después está el español, el inglés y francés y alemán, que son los, bueno, he ido por orden, digamos, un poco cronológico. El inglés, francés y alemán ya los empecé a estudiar primero en el instituto y después ya en la universidad. Y bueno, por ejemplo, durante mi infancia en Moldavia, podemos decir que ya empecé a crecer en un entorno bilingüe, porque aparte del ruso, en Moldavia, actualmente el idioma oficial de Moldavia es bueno, moldavo o rumano, lo llaman rumano más bien, porque, bueno, lingüísticamente hablando son prácticamente iguales. Entonces, claro, yo nací en el 96, entonces Moldavia ya estaba independizada de la URSS. En cambio, el ruso como que seguía todavía muy vigente. Entonces estaba, digamos, muy presente, ¿no? Sobre todo en las ciudades más grandes. Entonces, yo, por ejemplo, estaba en contacto con ambos idiomas, prácticamente al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en la capital, ¿no?, que es donde nací, en casa solo hablábamos ruso, por ejemplo, solo podías escuchar ruso.
incluso por la calle también. Normalmente, bueno, hay mucha gente que ya sí que hablaba rumano, pero la mayoría hablaba ruso. En cambio, luego cuando iba, por ejemplo, en verano al pueblo de mi abuela, que es, bueno, ya es más rural, ¿no? El ambiente, y ahí nadie habla ruso. Todos hablan, bueno, moldavo. Entonces, claro, yo como que estaba en contacto con ambos idiomas y de pequeña, pues sí que ya solo de oídas, eh, digamos que dominaba ambos idiomas. ¿Qué pasa? Que ya después cuando me vine a España, pues el rumano, por ejemplo, lo perdí completamente porque ya en casa como que solo se hablaba el ruso. Ujú. Entonces, mis padres, por ejemplo, ellos tuvieron formación en ruso, fueron a escuelas rusoparlantes. Entonces, claro, eso yo creo que fue la mayor influencia que tuvieron. Y ya cuando vinimos a España, pues solo quedó, digamos, esa parte, ¿no? Solo... ¿Tus padres también vinieron contigo a España? ¿Tus padres se quedaron en Moldavia? No, bueno, yo solo vine con mi madre, Vale. porque, bueno, mis padres se divorciaron, entonces mi padre sí que se quedó allí, en Ujú. Moldavia, y mi madre, y yo me vine con mi madre aquí, a España. Si tú ahora escuchas rumano, moldavo, entiendo que lo entiendes. A lo mejor no lo hablas con fluidez, pero probablemente lo entiendes, ¿o no? Soy capaz de identificarlo, Sí. de reconocerlo, y puedo llegar a entender algunas cosas, sí, pero como no estoy muy acostumbrada en mi día a día a escucharlo, no todo, pero sí, algunas expresiones, palabras, sí que lo puedo reconocer, pero en general, bueno, no tengo, digamos, un nivel. Сейчас ты говорит, твоя мама всегда по-русски или по-испански? Inacta paruski, inacta paispanski. Tu madre entonces habla español también, ahora los dos. Sí, en Ah, clase mezclamos los dos, sí, sí, sí. Porque interesante. además, bueno, por ejemplo, la pareja de mi madre es polaca, es de Ah, Polonia. Entonces, bueno, polaco no hablamos, pero yo, por ejemplo, con él me comunico en español, él se comunica con mi madre en ruso, porque él también habla ruso, y yo con mi madre a veces en ruso, a veces en español, porque hay muchas palabras que ya no entienden en español, entonces tengo que pasar al ruso ruso. y viceversa. Entonces, como que en casa tenemos esa mezcla de idiomas y la verdad es que a veces pienso que cualquiera que nos escucha dice, bueno, yo ya no sé en qué idioma están hablando, pero claro, nosotros ya estamos tan acostumbrados que es algo ya normal para nosotros. Eso que estás comentando, nosotros estamos, mi mujer y yo, en una situación parecida, porque en el día a día, a ver, al principio, y de hecho nos conocimos por el tema del inglés, evidentemente hablábamos nada más que inglés, pero claro, Sí, ya hace casi 2 años. Ahora el inglés, digamos que está para las cosas críticas, cuando realmente necesitamos entender todo lo que decimos, pero intentamos cada día hablar, por mi parte, un poco más de ruso y por parte de ella un poco más de español. Y entonces claro, es verdad que a lo largo del día entremezclas a veces de manera indistinta los tres idiomas y sí. se nota, o sea, Sí, sí, mentalmente es un efectivamente. esfuerzo importante. Sí, sí, sí. Y además, bueno, con el tiempo, como que tu mente también se va acostumbrando y incluso con el tiempo notas la facilidad de cambiar Sí, de un idioma a otro. Entonces, es algo también al final, bueno, gratificante sí, sin porque duda. aprendes mucho también, sí. Y una pregunta, porque yo me acuerdo en Ucrania me decían que los ucranianos entienden bastante el polaco, los rusos también. Bueno, yo he conocido muchos ucranianos, sobre todo cuando llegué aquí a España, estuve en contacto con muchos ucranianos y me he llegado a acostumbrar también al ucraniano. Eh, y sí que me he dado cuenta que el ucraniano se parece mucho más al polaco que el ruso, eso es cierto, sí. Sí, es que es curioso Entonces yo porque supongo que ellos tendrán más facilidad de reconocerlo que los rusos. es que a mí me resulta curioso porque de hecho me pasaba cuando estaba en Kiev, los 2 meses que estuve en el 2019, en octubre y en diciembre. Yo hay a veces que, por ejemplo, estaba viendo la tele y al cabo de 20 minutos ella se acercaba y me decía, llevas 20 minutos escuchando ucraniano. Y yo estaba convencido que estaba escuchando ruso. Claro, a ver, tampoco lo Claro, entendía, pero me sonaba, digo, sí.
Esto suena, o sea, se parecen muchísimo. Y sin Sí, sí, embargo, efectivamente es lo que tú dices, o sea, parece ser que la relación entre el ruso y el ucraniano es muy próxima entre el ucraniano y el polaco, al menos en esa dirección, desde el ucraniano hacia el polaco. No sé si al revés, los polacos entenderán ucraniano, no lo sé. Es bastante también cercana, pero sin ujú. embargo entre el ruso y el polaco ya no lo es tanto. Es bastante, es muy interesante eso. Sí, es cierto, es cierto. Yo, bueno, con el ucraniano tuve más contacto que el polaco, pero sí que puedo decir que, bueno, que si entiendes un poquito, si tienes unas nociones básicas de ucraniano, por Ujú. ejemplo, puedes comunicarte con una persona en ruso, o sea, con una persona ucraniana en ruso y esa persona contigo en ucraniano. Y yo lo he hecho y nos hemos entendido bastante bien. Es una especie de Entonces, español-italiano, ¿no? Que tiene bastantes sí, algo similitudes. así, sí, sí. Son bastante distintos, pero puedes llegar a entenderte con esa persona, Y una sin problema. pregunta, porque Sí, eso me resulta curioso. Mucha gente me dice que el ucraniano es como más sonoro, como que a lo mejor incluso más, no te diría a lo mejor bonito, porque el tema de bonito en un idioma siempre es relativo, pero tú como rusa, como lengua materna, ¿cómo ves el ucraniano? ¿Se te suena bien o a lo mejor no te parece, no sé? ¿Cuál es la percepción que tú como rusa tienes del idioma? Por eso es interesante. sí. Pues no sabría decirte, es que a mí, sinceramente, y esto que no me veo un ucraniano, pero me parece como un poquito más rudo que el ruso. Más simple, Como a lo mejor el idioma, más tosco, puede ser, menos sí, elaborado. sí, hay como muchas palabras que me parecen más, sí, más toscas, como tú has dicho. Porque el ruso como que, a ver, también tiene ciertas pronunciaciones, ¿no? Y entonaciones más fuertes, pero las palabras como que me suenan un poco más suaves en ese sentido. En Y ruso. el ucraniano, sí, y el ucraniano, sí, me parece un poquito, a veces un poco más fuerte, un poco más rudo, sí. Ah, curioso, porque a mí me dio la sensación que era al revés, ¿no? Que a lo mejor el ruso era más... Sí. Bueno, al final todo esto es subjetivo, o sea, te lo preguntaba por eso, Sí, porque... efectivamente, es bastante subjetivo, entonces Sí, para cada uno, también según claro, el idioma que hables, te puede parecer luego un idioma, pues te puede sonar de una manera o de otra, según los idiomas que hables también. perfecto. O sea, que al principio tienes ese bilingüismo inicial del moldavo romano y el ruso. Luego, Sí, bueno, español evidentemente lo hablas perfecto. ¿Cuál fue un poco la experiencia tuya cuando llegas a España? Todavía eras una niña, con el sí, idioma y cómo ha evolucionado ese conocimiento del idioma. Porque, a ver, a mí me encantan los idiomas, pero yo no he tenido la fortuna de ser bilingüe. ya, Y entiendo que eso te cambia bastante a nivel mental. El hecho de que tú tengas, entendiendo por bilingüismo que tienes dos lenguas maternas, o sea, que hablas con total fluidez o que te sientes completamente cómodo con dos lenguas distintas. ¿Tu experiencia en ese sentido cuál ha sido? Primero con ese bilingüismo y después con el aprendizaje de una tercera lengua que casi eres trilingüe prácticamente. sí, O bueno, a lo sí, mejor sí. has cambiado el moldavo por el español, pero... Sí, bueno, como te comentaba antes, pues al llegar a España, lo que es el rumano ya lo fui perdiendo casi todo y el ruso sí que lo hablábamos, ¿no? Estaba muy presente, al menos en casa. Entonces, ya cuando entré en contacto con el español, claro, sí, yo era muy pequeña, tenía 8 años. Y claro, ya había empezado el colegio aquí. Entonces, bueno, lo primero fue el choque cultural, ¿no? Yo diría un poco. Bueno, ese cambio radical de vienes a otro país, la gente habla un idioma que no conoces, piensa de otra manera, tiene otra actitud incluso. Entonces, en ese sentido sí que fue un poco más complicado, ¿no? Pero lo que es con el idioma, con el español, yo creo que no me costó casi nada, porque además yo vine aquí a España como que muy, muy entusiasmada. Yo creo que ya desde pequeña ya me gustaban mucho los idiomas, entonces yo venía con muchas ganas de aprender español, de hacer amigos. Entonces, y como empecé el colegio aquí, pues la verdad es que no me costó nada aprenderlo. Y yo creo ¿Cómo que lo al cabo aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste, Caterina? O sea, ¿fue simplemente que llegas y empiezas fue en el colegio y simplemente sigues una vida normal? sí, 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 fue simplemente llegar. A ver, mi madre es que trabajaba mucho, entonces yo como que iba un
poco por mi cuenta, entonces ya desde muy pequeña. Entonces sí, fue simplemente interactuando con otros niños, con los profesores que también me ayudaban mucho y fue así como aprendí, simplemente interactuando con la gente y Y una pregunta, porque eso en principio es interesante cuando estás aprendiendo un idioma al ver la evolución. Evidentemente, de una parte se aprende más rápido de pequeño y lo aprendes con quizá más precisión, pero es verdad que de adulto tienes una metalingüística, tienes un conocimiento del idioma más profundo que te ayuda a lo mejor no a hablarlo tan bien, pero sí a tener una riqueza en la expresión y en el vocabulario mucho mayor. Tú en principio, si llegas aquí con 8 años, ¿qué nivel de español tienes un año después, si te acuerdas, con 9 años? O sea, ¿ya podías hablar con los amigos o todavía estabas ahí un poco bailando con... bueno, yo creo que todavía estaba bailando, sí, todavía no, o sea, yo creo que en un año, no me acuerdo muy bien, pero sí que llegué a aprender mucho. O sea, ya prácticamente, hombre, ya podía comunicarme, por lo menos, con otros niños y que me entendiesen. Pero yo creo que fue al cabo de 2 años, más o menos, cuando ya sí que dominaba bien el español. Y ya Y en ese podía, pues, periodo, en ese sí, periodo de 2 años, o sea, una cosa es el colegio, entiendo que tenías a tu alrededor, era todo español, pero tú sí. además recuerdas, como solemos hacer cuando nos ponemos a estudiar un idioma, como ponemos los codos encima de la mesa y empiezas a empapelarte un montón de vocabulario y de gramática, ¿tú recuerdas haber hecho eso? ¿O fue más con ese proceso de adquisición del idioma que lo hiciste de manera natural? No, no, fue eso, fue de manera natural, digamos, fue con el tiempo, simplemente interactuando con otros niños, con los profesores y simplemente así, porque claro, efectivamente, como tú acabas de decir, yo en el colegio no solamente estaba rodeada del idioma en español, no estaba en contacto con otros idiomas. De hecho, tenía una amiga, me acuerdo, que era ucraniana y ella también había venido a la misma edad que yo a España y ella también en casa, su madre le hablaba en ucraniano, pero no, entre nosotras hablábamos en español, Ah, qué porque nos era bueno. como mucho más fácil y nos sentíamos más cómodas hablando en español. O sea que Y tú fue- puedes decir, como aprenden de hecho los niños, que tú aprendes el español de oído. Sí, 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 fue totalmente así. Lo fui adquiriendo gracias a mi entorno, podemos Y decir. una pregunta, ¿tú crees que ahora serías capaz de aprender otro idioma también de oído? Bueno, yo creo que sería más complicado. Te lo digo porque Porque, sí, yo creo que de adulto es bastante difícil. O sea, a mí me dices, por ejemplo, ahora con el ruso, aprenderlo de oído. A ver, al final me imagino que puedes hacerlo porque, bueno, si estás ahí 3 años, te termina entrando, ¿no? Pero sí, yo necesito, por ejemplo, cuando escucho una palabra en ruso, necesito verla escrita, necesito encontrar un sonido que me resulte similar en otro idioma para poderla recordar y que no se me olvide, porque para mí una de las mayores dificultades del ruso, y casi eso se parece un poco a lo que me pasó con el alemán, es el vocabulario. O sea, me mm, cuesta trabajo retener el nuevo vocabulario. Estoy todos los días leyendo y escuchando. Son a lo mejor 30, 40, 50 palabras al día que se sí, convierten en vocabulario pasivo cuando las busco en el diccionario y las apunto en una hoja o lo que sea, pero que no me sí, acuerdo para nada cuando me pongo a hablar. O sea, mi vocabulario pasivo ahora mismo, después de... Yo empecé en enero del 2019, casi 2 años y medio con el ruso, pues yo creo que supera las 10.000 palabras. Y sin embargo, mi vocabulario activo no sé si llega a 500. No lo sé, te lo digo ya, un poco a ojo, ¿no? Porque sí, sí, al sí, final convertir, al menos me pasa en ruso, cosa que por ejemplo con el francés, yo cuando aprendí francés, hombre, en parte también lo aprendí de oído, porque también lo aprendí allí, cuando estaba en Francia trabajando. Pero mm, claro, al parecerse tanto al español, eh, era mucho más sencillo, porque muchas veces las palabras eran muy parecidas o casi las mismas, sí, y sí, si no, bueno, también sonaba muy, muy similar y era fácil de retener. Entonces no tenía esa necesidad de verlo escrito. De hecho, por ejemplo, yo el francés lo hablo y lo leo y lo entiendo muy bien, pero no me digas sí, que lo escriba, porque ni ya. idea. O sea, además escribir en francés es Sí, es que otra la historia, es escritura en complicado. francés es muy Pero sin embargo, distinta, con el sí. ruso yo no lo puedo hacer. O sea, a mí me dices aprender ruso, como tú estabas comentando que aprendiste el español, también es verdad que yo creo que la sensibilidad de un niño en ese sentido bueno, de hecho hay teorías que lo dicen, ¿no? Que en el cerebro tienes como
una Sí, sí, ventana abierta totalmente. para poderlo recoger que a medida que vas creciendo de adulto se te va cerrando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy cierto, sí. Y bueno, por ejemplo, el alemán lo empecé a estudiar también más tarde, fue de los últimos idiomas que empecé a estudiar. Y yo ya notaba, aparte de que, bueno, el alemán es distinto, quiero decir, yo, por ejemplo, cuando estudié francés me resultó igual que a ti mucho más fácil. Mm. Ya sí que notaba la dificultad de que tenía que dedicarle mucho más tiempo, era mucho más, digamos, más esfuerzo mental, ¿no? Un mayor esfuerzo. En cambio, con el español de pequeña es que fue todo muy rápido, muy fluido y es que no tuve que ni aprenderlo, simplemente fue interactuando con la gente y con los años ya, al cabo de 2 o 3 años, ya lo hablaba a la perfección, prácticamente. Entonces, sí, eso es muy cierto que cuanto más mayor te haces, más adulto eres, ya tu cerebro mentalmente ya no lo percibe de la misma manera. Entonces, no es capaz de retener un idioma, ¿no? De la misma manera que cuando eres más joven. Jetzt kannst du ein bisschen auf Deutsch sprechen oder nicht? Das ist Ja, ein bisschen. ein bisschen. Ich glaube, dass man muss wirklich viele Zeit, um die Grammatik zu lernen. Ich glaube, dass die deutsche Sprache, du musst wirklich eine lange Zeit lernen, studieren. Yo Ya, creo ya, lo que entiendo. con el alemán para mí el alemán es un idioma de estudio. Tú el Sí, inglés lo puedes sí, aprender más o menos fácil, porque la verdad que no es complicado y estudias un poco, pero bueno, el francés, lo que tú comentabas, para ya una vez hablas español, es muy similar, o un italiano, un portugués, un gallego, pero el alemán, yo por ejemplo ahora hace bastante tiempo que no lo practico demasiado, un poquito a la semana, pero no mucho, me gustaría practicarlo mucho más y noto como, claro, mi mente está en otro idioma o en otros idiomas, sí. empezando por el español, que lo hablo, bueno, una parte importante del tiempo viviendo aquí en España, ¿no? Y al final, claro, la gramática alemana es coger el puzzle que tienes en español y cambiarlo completamente. Entonces yo me Sí, doy cuenta que me voy a definitivamente. poner a hablar alemán, sí, me acuerdo del vocabulario de las palabras y demás, pero mi gramática se destroza porque mentalmente no tengo la agilidad como para Sí. conmutar de la gramática española a otra que no se parece nada, como es la alemana. Es complicado. Efectivamente, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque yo, de hecho, cuando empecé a estudiar alemán, me fue muy complicado porque no entendía nada, de verdad. Era como que con el inglés, con el francés, incluso con el ruso, dices, bueno, es que ya el orden gramatical, ¿no? El orden sintáctico era como siempre el mismo. Y todavía a la hora de hablar o de incluso de escribir, como que tu mente era capaz de organizarse, ¿no? Un poco. En cambio, con el alemán, jolín, vale, tienes las declinaciones, que el ruso también las tiene, pero las declinaciones todavía te puedes defender, pero ya lo que es ordenar todas las palabras, pensar que lo que estás diciendo gramaticalmente es correcto, todo eso es muchísimo esfuerzo mental y la Sí. verdad es que por eso para mí hablar en alemán todavía me cuesta mucho porque entre que lo empecé a estudiar más tarde, mucho más tarde que el resto de idiomas, todavía no estoy acostumbrada a comunicarme en él. Entonces, tampoco he tenido oportunidad de hablar con alguien, así digamos, en el día a día, con una persona que domine el alemán. Necesitas Entonces, un montón de tiempo, Caterina, y al final sí, que uno tiene que saberlo llevar porque puede llegar a resultar muy frustrante. O sea, yo de tiempo de estudio invertía en el alemán, yo calculo como 5 veces más que el tiempo de estudio que invertí en el inglés y en el francés juntos. O sea, sí, para mí el alemán me llevó mucho tiempo y se produce un fenómeno. Yo me imagino que le pasará a todo el mundo, pero en mi caso, que me llama todavía poderosamente la atención y es que cuanto más trabajo me costó o me ha costado, por ejemplo, aprender un idioma como el alemán, más rápido lo olvido. Cuando se supone que debería ser al revés, o sea, cuando una cosa te cuesta más trabajo, se supone que se afianza más en el cerebro. Pues no. sí, O sea, yo, por ejemplo, el francés lo aprendí. También es verdad que el francés yo lo aprendí en el país y estaba trabajando, estaba estudiando, estaba viviéndolo al final. Con el sí. alemán también lo hice, pero claro, la dificultad era mucho mayor y a pesar de al final tener, bueno, yo creo que una fluidez relativamente buena,
¿qué te digo? Desde que me vine para España, y eso que lo he intentado mantener, que tengo amigos allí, que hablamos toda la semana. Sí, Eso por un lado. Por otro lado, esto es pequeño. Entonces, ahora que le estoy metiendo ruso a presión, el alemán se te va. se va, se va. Sí, Entonces, bueno, es complicado. sí, sí, a ver, te entiendo perfectamente porque, bueno, tú aprendes también los idiomas porque es algo que te gusta, ¿no? Sí. Eh, o bueno, incluso muchas veces porque lo necesitas, porque estás en otro país, trabajando, lo que sea. Pero yo en mi caso, como fue más bien a nivel académico, ¿no? Yo también estaba con 3 o 4 idiomas al mismo tiempo y es que había veces que digo, es que no sé por dónde. Sí, sí. Yo siempre digo que menos mal que estamos en la era de las nuevas tecnologías, pero bueno, pero Mira, sí, y yo sé hablando de eso mucho. precisamente, es una bendición para el tema del aprendizaje de idiomas. Sí, sí, totalmente. Es Eso una me maravilla. parece Yo un... siempre recuerdo, de hecho, una de las entrevistas, la primera creo que hicimos, en el tema de los políglotas, con Gela, con el amigo mío de Kiev, que él me decía, la verdad que también habla español muy bien. Me decía, mira, Sí, yo vi los la idiomas, entrevista, muy interesante. ¿la viste? Sí, sí, Pues, él lo comentaba, que había aprendido todos los idiomas allí. Y me sí, parece maravilloso, o sea, que al sí, final, sí, sí. hoy en día eso sea una realidad, ¿no? Mira, te iba a preguntar, estabas comentando antes que el alemán ha sido más bien a nivel académico. Sí, Ahora mismo con los sí. idiomas, un poco cómo te planteas los siguientes retos. O sea, ¿tienes interés en mejorar ese idioma, el alemán? ¿Tienes interés en aprender a lo mejor otro idioma de estos más exóticos y más complicados? Sí. Pues mira, bueno, yo también los idiomas que escogí en la universidad, cuando empecé, fue un poquito porque la verdad es que había muy pocas opciones. Entonces, porque por ejemplo en mi universidad solo tenemos portugués, italiano, francés y alemán. Y también se da árabe, pero curiosamente solo se da el primer año. O sea, tú das, también según la carrera que estés haciendo, puedes dar árabe un año y ya está. Y luego es que yo creo que es por la falta de profesorado o algo así, porque solo un ¿Es año, por, claro. es por la falta de profesorado o porque los alumnos les resulta tan difícil que no llegan? No, es broma, es broma. Pues bueno, yo los alumnos que conocí que dieron árabe, la verdad es que estaban muy satisfechos, no sé, no les pareció tan complicado como se dice. Pero sí, sí, solo se da un año y después ya nada, ya. Entonces, bueno, en ese sentido sí, los idiomas que hablo hasta actualmente, pues los he dado a nivel académico, pero sí que tengo intención de seguir mejorándolos, ya por mi cuenta. Entonces, también según lo que haga en mi futuro, sí que espero que tenga que ver con Los los idiomas. idiomas. Sí, el alemán, bueno, no lo sé, la verdad es que, mira, yo ahora mismo me gustaría empezar a aprender chino, por Vale, tú eres de ejemplo. las valientes, entonces. Sí, sí, podemos decir, sí, sí. Entonces, claro, sé que es un mundo completamente distinto, tienen un sistema completamente distinto, pero como que ya veo la motivación que tengo, entonces eso es lo que más me, digamos, lo que más me empuja a empezar con otro idioma que es tan distinto. ¿Y cuál es esa motivación con el Entonces, chino que tenías? pues simplemente, bueno, sinceramente es precisamente por el hecho de que sea tan distinto. Ya. Entonces, como yo estuve, además, ya empecé a informarme un poquito de cómo es, porque la verdad es que no tenía ni idea, y claro, es que no tiene nada que ver con los idiomas europeos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece algo fascinante y algo muy interesante de aprender. Y bueno, yo he oído mucho que es muy difícil, que tiene las entonaciones, por ejemplo, que eso es también algo que lleva mucho tiempo de dominar. Ujú. Y quizá, no sé, quizá incluso ir a hacer un viaje a China y poder hablar con la gente, ¿no? Comunicarme con la gente de ahí y compartir, digamos, esas ambas culturas, ¿no? Te atrae la cultura china, porque eso es, para mí es clave, ¿no? A la hora de aprender un idioma, además Sí, tan sí, complicado.
Sí, la verdad es que me llama mucho la atención. No sé muchas cosas, no he leído muchas, la verdad, pero yo tenía un amigo que estaba, bueno, muy obsesionado con China, la verdad, con la cultura china. Y se había leído un montón de libros, había leído sobre la historia del arte, la cultura, y claro, y me contaba cosas muy fascinantes, muy interesantes sobre China. Y entonces, de hecho, él empezó a aprender chino y la verdad es que se lo ha dado muy bien. Y claro, entonces él siempre me contaba que tenía ese sueño de ir un día a China, incluso quedarse a vivir allí, ¿no? Porque, claro, él me contaba sobre todo las diferencias que había entre Europa, y hablando a nivel general, y China, China. ¿no? Y Asia. Entonces, a él, por ejemplo, pues simplemente le fascinaba. Entonces, cuando me lo contaba, me despertó esa Despertó curiosidad, la curiosidad, digamos, sí. de, ¿Y tú te sí, sí, verías sí. viviendo a lo mejor un par de años en China para mejorar el idioma y para Yo conocer, creo que claro, todo? sí, pues, a ver, yo creo que como cualquier europeo sería muy difícil al principio, porque ahí tienen un nivel de vida, digamos, un estilo de vida completamente distinto al de aquí. Mm. Eh, yo creo que sí, sí me vería, porque yo soy una persona que se adapta muy fácil a otra cultura, a otro, en este caso, bueno, otro idioma también, pero creo que sí me sería complicado al principio. Eso que acabas de comentar es una cosa muy curiosa porque el otro día no me acuerdo a colación de qué, ni siquiera quién lo estaba diciendo, pero me pareció súper interesante que decía que al final las personas a las que mejor les iba en la vida no eran ni los más pudientes, ni los más inteligentes, ni los más trabajadores, sino los que tenían mayor capacidad de adaptación. Sí, Como dicen los alemanes, anpassen oder sterben, adaptarse o sí, morir, ¿no? Al morir así, final, efectivamente. eso me parece muy, muy curioso, ¿no? Y súper interesante lo que acabas de comentar, porque yo creo que también tiene que ver por tu experiencia vital, de en un momento determinado Sí, de niña, dejar una zona de sí, confort como tu propio país, tu propia tierra, y empezar de cero, nunca mejor dicho, en otro sitio que a ver, no es que no se parezca a nada, pero tiene mucha diferencia. Y yo sí, creo que sí, eso al sí. final ha hecho que tú seas esa persona, ese tipo de persona con esa capacidad de adaptación, porque de lo que estamos hablando ahora no es ninguna tontería, o sea, que tú ya de adulta, no de niña, te vayas nada más y nada menos que al otro extremo del mundo, que no es porque esté en el otro extremo, o sea, no es un tema de distancia física, es un tema de una distancia cultural de miles de años de aislamiento, o por lo menos de no Sí, conexión con la otra, el resto del mundo, que tiene que ser evidentemente fascinante y desde el punto de vista intelectual muy motivador, pero desde el punto de sí, vista vital y personal tiene que ser bastante duro, ¿no? sí, eso es muy cierto. Yo muchas veces también lo pienso así, que ya desde pequeña tiene que, según mi experiencia, ¿no? Tiene que ver un poquito, al final me ha marcado lo que soy, la persona que soy hoy en día, ¿no? Y entonces, sí, lo de la adaptación estoy muy de acuerdo, porque además yo cuando lo pienso digo, es que yo al final soy una persona muy nómada también, porque yo por ejemplo crecí en el sur, pero luego después yo estuve estudiando, me fui a estudiar en Murcia, después me vine aquí a Asturias, aquí estuve viviendo en varias ciudades también, también estuve viviendo en Polonia, aproximadamente un medio año, y bueno, ahí estuve cursando mis estudios, o sea, con el programa Erasmus, y, y yo creo que fue más complicado en Polonia, es donde me di cuenta ¿Sí? sí, sí, porque, bueno, al principio como que la primera barrera que había era la lingüística, ¿no? A ver, yo no hablo el polaco, pero como que al principio iba muy tranquila porque pensé, bueno, hablo el ruso y seguro que me puedo defender. Pero Ujú. claro, cuando te encuentras a gente que te habla y tú no sabes qué te está diciendo o cómo contestar, incluso a mí me pasaba que yo sí entendía lo que me estaban diciendo, pero no sabía qué responder. Entonces, mira, muchas veces directamente les respondía en ruso y dije, bueno, yo le respondo en ruso, si lo entienden bien y si Y a ver no, qué pasa, ¿no? pues nada, sí, sí. Y una cosa que me pasó en varias ocasiones fue que alguien me hablaba en polaco, me contestaba en polaco y yo les respondía en ruso y esa persona resulta que hablaba el ruso y automáticamente pasaba el ruso y me contestaba en ruso sin preguntarme siquiera
¿hablas ruso? ¿O de dónde eres? Y eso, porque yo sé que en España eso sería así, ya directamente habría una conversación, pero allí no, ahí directamente, digamos, son más cerrados para eso y si ven que no hablas su idioma, o pasan de ti directamente o te hablan como me pasó a mí, te contestan en ruso, Y no pero no te hablan preguntan inglés, nada. no hablan inglés, al menos las personas jóvenes, los Los jóvenes. jóvenes sí, pero no todos tampoco. Entonces, en ese sentido, yo también pensaba que, bueno, que por lo menos con el inglés también me podría defender, pero es que muy poca gente habla inglés, la verdad. Yo hace tiempo recorrí, hice una especie de círculo, ¿no? En Polonia. No recuerdo si Sí, fueron, creo que 3 semanas. Me encantó el país, me pareció súper bonito. sí, Eh, Se come de escándalo. Me eso llamó la sí, atención cómo realmente nos han superado de lejos. A ver, fue una impresión. No te lo digo con información estadística fidedigna, pero la impresión que me dio es que desde luego son mucho más católicos que aquí. Me acuerdo en una ocasión, no recuerdo qué sitio era, había una iglesia bastante grande. No sé qué es lo que estaban celebrando, qué es lo que había una cola dentro de la iglesia y de fuera, tremenda, que estaban esperando por algo. Yo te digo, no recuerdo exactamente el qué, pero lo que más me llamó la atención es que yo creo que el 80% de la gente que estaba en la cola era gente de menos de 30 años. sí, Tú imagínate qué cantidad de gente puede haber en España dentro de una iglesia con esa edad, o sea, yo creo que no llega ni a un 5%. Y claro, yo no contactaba, o sea, no tuve ningún tipo, prácticamente ningún tipo de contacto con ellos. Lo único eso, cuando a lo mejor estábamos en ciudades, me imagino que eran personas que estaban más cercanas al turismo, pues sí, más o menos se defendían, tampoco que lo hablaran muy bien, se sí. defendían con el inglés. Y me pareció un sitio, como país, súper interesante para pasar un tiempo. Mm, Pero claro, incómodo porque, a ver, si no te puedes entender con otros idiomas y encima ellos tienen una claro. lengua que es tan difícil, por lo que yo tengo entendido, pues no lo hace en ese sentido a lo mejor más atractivo, ¿no? También me llamó la atención, como a lo mejor fue una percepción mía, eh, lo que ha sufrido ese pueblo ha sido tan atroz que de alguna manera, yo sobre todo lo percibí en Varsovia, es como si hubiese a ver, igual exagero, pero como una nube de tristeza encima Sí, ya te digo, sobre todo en la capital. Yo después fuera no lo noté tanto, a lo mejor sí, porque están sí, más... yo lo noté de la misma manera. Varsovia Sí, me pareció casi diría apagada, ¿no? Era como muy sí, gris. sí, Y en cambio, por ejemplo, después cuando fui a Cracovia, yo me enamoré de Cracovia, me Cracovia pareció es una una pasada, no ciudad tiene nada que ver con que es Varsovia, sí. preciosa, sí, Ah, tenía ese encanto casi de misterio, ¿no? Era como sí. enigmática, no sé. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego era volver a Varsovia, porque era donde estaba viviendo, es que no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver, es un Sí, sí, sitio, la sí. verdad que es un sitio, a mí en concreto me apasiona el tema de la Segunda Guerra Mundial Mm, y bueno, dentro de Europa, de los que yo creo que de una forma muchísimo más, no sé cómo llamarlo, contundente, se mm, rebelan contra los nazis, son ellos, ¿no? O sea, en el gueto de sí, Varsovia lo que sucede es absolutamente alucinante, ¿no? Como aquellas personas casi sin recursos y completamente cercados pusieron en jaque yo creo que unas cuantas divisiones del ejército alemán. Eso sí, después las consecuencias fueron, bueno, arrasaron directamente la ciudad. Los finlandeses también se defendieron sí. con bastante contundencia, creo que los noruegos también, pero la verdad que yo me acuerdo paseando por Varsovia, la verdad que son cosas que claro, si has leído bastante y conoces un poco esa parte de la historia, Claro, lo claro. tienes más presente, a lo mejor por eso yo estaba influenciado, ¿no? Y fui un poco subjetivo, pero la verdad que y todavía quedan cosas allí que te Sí, sí. retrotraen a Además, esa época. sí, sí, hay muchas partes, ¿no? Que están un poco, bueno, puedes decir escondidas, incógnitas, pero si te adentras a esas zonas, eh, es que aparte de que están desoladas, las miras, es que entras allí y están como, parece que estuvieran como antes, ¿no? No sé. Entonces,
Y claro, como no ves que no hay nadie y hay como ese silencio, no sé, es algo que te transmite unos sentimientos de, incluso de melancolía, a lo mejor por algo que no has vivido, Cierto. pero sí, sí, es muy curioso, era A mí me muy... resultó, a ver, sin llegar al extremo, similar a las sensaciones que tenía cuando visitaba algún campo de concentración. Ya te digo, no tan exagerado, porque evidentemente cuando estás dentro del campo, en mi caso sobre todo el que más me impactó fue el de Mauthausen. Me parece, quizá por ser uno de los mejores conservados, porque por Ya, ejemplo en Birkenau no hay nada. En Birkenau hay una explanada y ya está. Te puedes imaginar lo que pasa allí, pero no tiene mucho más. claro, Pero Mauthausen tiene, por ejemplo, la mina de piedra, en fin, es una cosa inenarrable, vamos. Y me recordaba un poco esa sensación que tuve en algunos momentos, no siempre, en Varsovia, similar a ese sentimiento. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado porque sí, bueno, es un poco triste. Pero bueno, simplemente lo que te iba a comentar es que a mí Polonia me parece un país súper interesante. Lo que pasa que es eso, que hombre, lo bueno, ya que encima haces una inversión de esfuerzo de tiempo a la hora de aprender un idioma, puedes ir a sitios en donde puedas hablar esos idiomas, ¿no? Y claro, precisamente te iba a efectivamente. preguntar, con respecto al ruso, no sé, alguna idea, algún consejo a la hora de aprenderlo o a la hora de disfrutar o a la hora de, no sé, por belleza, por temas culturales que tú me digas, mira, vete a tal sitio, enfoca al ruso de esta manera, contacta con esta gente porque son particularmente encantadores, no sé, ¿qué me dirías con respecto a... Es una pregunta gigantescamente abierta porque, vamos, estamos Sí, hablando... un poco. Bueno, lo que es el aprendizaje del idioma, por ejemplo, bueno, yo es un consejo que le doy a todo el mundo en cuanto a cualquier idioma, realmente. Yo creo que mucha gente se lanza directamente a aprender un idioma y empieza por ejemplo, por el vocabulario, ¿no? Entonces dice, bueno, pues voy a empezar a aprender este idioma, doy por hecho que la motivación ya está ahí, porque una de las cosas que yo siempre considero muy importantes a la hora de aprender un idioma es la motivación, tienes que estar muy motivado para realmente querer hacerlo, Sí. porque claro, como es un esfuerzo mental tan grande, tienes que estar eso mentalmente preparado también. Entonces, yo creo que lo primero es adquirir unas nociones básicas de ese idioma. Entonces, por ejemplo, empezar un poquito con la gramática. Tampoco no me refiero a profundizar en ella, pero sí tener unas nociones básicas de cómo funciona el idioma, ¿no? El funcionamiento interno del mismo, porque si no, después es muy difícil de entender. Porque un idioma no son simplemente juntar palabras, sino también que tengan sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado, empezar un poquito con la gramática, porque si tú empiezas a hablar ruso y no te das cuenta de que son todo declinaciones, al final, claro, nadie te va a entender, ¿no? Entonces no vas a poder hablarlo bien. Y por otro lado, pues yo la verdad es que aquí en España me he encontrado con muy pocos rusoparlantes, muy poquitos. Y es algo que me da mucha pena porque a mí de verdad que me gustaría, aunque sea ya a nivel conversacional, encontrarme con alguien y ponerme a hablar y practicar yo misma, porque claro, yo si no lo hablo, a mí también se me olvida. De hecho, yo en mi día a día solo hablo español. Entonces, muchas veces sí que me apetece encontrar a alguien y conversar en ruso. Y bueno, como hoy en día tenemos el magnífico Internet, ¿no? Entonces, es que es una herramienta muy útil y muy accesible si sabes, bueno, si sabes utilizarla. A través de Internet puedes encontrar muchísima gente con la que comunicarte y que te pueden... Yo, por ejemplo, hace unos años empecé a utilizar una aplicación que se llama Hello Talk, no sé si te Otro, suena. sí, sí lo conozco. Sí, y me pareció muy útil y me gustó muchísimo porque ahí, por ejemplo, tú pones tu idioma nativo, el idioma que hablas y el idioma que quieres aprender. Entonces yo, por ejemplo, pues opté un poco al principio por el ruso y llegué a conocer a muchísima gente que hablaba en ruso y que incluso me daban tips, me daban consejos, me pasaban incluso material que podía utilizar a la hora de aprender o de mejorar mi ruso.
Y bueno, es que realmente hay un montón de herramientas, ¿no? Que se pueden utilizar. Y también, Yo, bueno, puedes compartir con esas, sí, perdón que te interrumpa, puedes compartir también, pues, esos conocimientos, ¿no? Culturales que, porque yo, por ejemplo, hablaba también con un chico que me preguntaba mucho, y, oye, ¿y cómo son, me podrías decir cómo son los hombres españoles? Porque yo tengo dos amigas que estuvieron viviendo en España y la verdad es que tuvieron muy mala experiencia con los hombres. Entonces, claro, me hacían preguntas así y yo, bueno, yo intentaba ser sincera, pero también le dije, a ver, son preguntas muy subjetivas y cada uno lo vive a su manera, pero bueno, pero sí te puedes transmitir tu claro, experiencia claro, personal. De hecho, esa es la maravilla que tienen los idiomas. O sea, no, sí, no es, sí, totalmente. incluso estás hablando de tu lengua materna, te puede aportar un montón el hablarlo con otras personas por el mero hecho, Sí, y más el porque, ruso, que es una extensión, yo creo que es el idioma que más extensión ocupa como lengua materna del sí, mundo, sin sí, duda, sí, porque sí, es una totalmente. barbaridad, empezando por Rusia, que es el país más extenso. Pero efectivamente después están todas las peculiaridades, que es lo bueno que tiene, y es lo que yo llamo el punto de inflexión cuando tú estás aprendiendo un idioma. O sea, en esa primera etapa, el idioma es la herramienta, perdona, el fin. Tú estás totalmente focalizado en el idioma per se. Pero cuando ya no empiezas a hablar un Claro, poco, ya el idioma pasa a ser una herramienta y lo utilizas para otros fines. Y ahí se enriquece un montón la experiencia de conocer sí, gente, sí, sí. el tema cultural, en fin, o sea, todas las posibilidades que te brindan. De todas maneras, y además lo dejamos aquí para que quede constancia en la grabación, si te apetece, yo se lo comento también a Julia, mi mujer, estaría genial en un momento determinado, si quieres practicar ruso, un día quedar los tres, a mí me viene Sí, de maravilla porque yo necesito, claro, yo la estoy escuchando a ella todo el tiempo, pero cuando aprendes un idioma, a mí me pasa también con una amiga que tengo en Berlín, que es con quien más he aprendido alemán, y otro amigo que tengo en Frankfurt, pero que es francés, con quien aprendí francés. Es súper curioso porque cuando tú aprendes y es un idioma durante años con la misma persona, se produce un fenómeno curiosísimo y es que esa persona lo entiende perfectamente y después te viene otro y no entiendes casi, bueno, no casi nada, pero mucho menos. sí, Entonces sí. necesitas cambiar de interlocutor. Pero si quieres un día probamos, porque además yo creo que para los tres la experiencia vital que cada uno puede aportar va mucho más allá de la propia práctica del idioma. Y es lo que Sí, lo sí, hace todavía más totalmente. apasionante, ¿no? De decir, oye, pues mira, en un momento determinado, incluso después el intercambio ya no solamente de experiencias personales, sino de contactos. Decir, oye, pues mira, a mí me gustaría, pues nosotros queremos hacer tal cosa en España, tú estás en la península, pues contacta con esta persona, o un día tenemos otra charla con otros y conoces a otra. Yo creo que eso te enriquece y cada uno tiene la libertad, evidentemente, de decir, "Oye, pues mira, continúo en contacto con esta gente, con esta persona o no. Pero yo te digo, si te apetece, un día podríamos probar. Y Sí, a mí me sí, viene de por maravilla supuesto. escucharlas a ustedes hablando, porque ya no es que la conversación sea conmigo, que evidentemente digamos, el ritmo de la conversación tiene que bajar. Hay muchas cosas que no entiendo, tengo que interrumpir. Si están ustedes hablando, no, eso no se produce, yo estoy un poco más en la barrera y me ayuda un Mm, montón a ir haciéndome poco a poco con el idioma. Eso sí. estaría muy Sí, bien. sí, yo por mí encantada, vamos. Me encantaría, Bien, sí. estaría genial. Pues mira, ahí lo ponemos Vale, perfecto. en la hoja de acciones. Mira, una cosa que te iba a preguntar, Sí, eh, y iba un poco a colación de lo que estábamos comentando antes de empezar la charla, la conversación nuestra, de esa amiga mía de la universidad que lleva muchos años enseñando idiomas. ¿Tú cómo de alguna manera comparas lo que sería el aprendizaje de idiomas más académico en la Universidad Española y lo que tú has aprendido, por ejemplo, en tu experiencia como niña a la hora de aprender español, o lo que estás haciendo para mejorar los idiomas que ya sabes, o lo que tienes planteado hacer si vas a empezar con el chino? ¿Cómo compararías a lo mejor las dos formas de aprendizaje, las dos metodologías? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que ves en cada una? sí. Bueno, pues mira, la verdad es que lo primero que hay que tener en cuenta es que, claro, cuando estudias un nivel, perdón, un idioma a nivel académico, ¿no? Como fue mi caso en la universidad, claro, tú ahí tienes que seguir un programa, ¿no? Entonces, porque si no sigues ese programa, claro, luego el profesor a ti te evalúa según ese programa, ¿no? Que tienes que seguir y que él mismo te enseña.
Entonces, a la hora de aprender un idioma, bueno, como en mi caso, en la universidad, claro, allí está todo es todo más clasificado y teorizado. En cambio, cuando te pones a estudiar un idioma por tu cuenta, es muy distinto en el sentido de que tú ya te organizas por ti mismo. Tú ya escoges cómo quieres aprender el idioma, qué nivel quieres alcanzar, con qué propósito, porque mucha gente, por ejemplo, decide aprender un idioma simplemente a nivel conversacional. Dice, bueno, yo voy a empezar a aprender este idioma para hablar con otras personas, a Exacto. nivel de, ¿no?, de calle, podemos decir. Otras personas, como mucha gente hace hoy en día con el inglés, por el pensamiento de que es una lengua franca hoy en día, ¿no? El inglés por negocios, por ejemplo. Otras personas pues sí que quieren alcanzar un nivel muy alto, ¿no? O a nivel académico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta esos factores también y claro, si una persona decide estudiarlo de una manera autodidacta, pues ya se organiza por sí misma, escoge el material que le parece más útil, porque luego una cosa yo creo que sí es cierta, y también lo digo por experiencia propia, es que uno cuando empieza a aprender un idioma también tiene que buscar un poquito sus propios métodos, porque hay mil métodos para aprender un idioma. Y una cosa que tengo que decir es que no hay una fórmula mágica para aprender. Aunque muchas personas lo crean, dicen, bueno, es que tiene que haber algún método que me haga aprender 1000 idiomas en un tiempo récord. Y es que eso es imposible, porque como requiere tanto esfuerzo mental y te lleva tanto tiempo, tienes que encontrar algún método que sea apropiado para ti, ¿no? Que tú veas que funcione. Entonces, en ese sentido, como que a nivel académico, como tienes que seguir ese programa, ¿no? Tienes que seguir el contenido que se te imparte, es un poco más complicado porque estás como un poco más presionado, Y ¿no? no Porque tiene dices, flexibilidad. sí, no tienes, efectivamente, porque dices, bueno, además siempre hay temas que dices, es que a mí esto no me interesa, la verdad, o me parece muy complicado, me parece muy difícil y tienes que dedicarle incluso el doble de tiempo. Entonces, claro, allí pues es más difícil, ¿no? Y más sabiendo que luego se te va a evaluar. Y entonces ahí sí o sí tienes que dominarlo a la perfección, o al menos intentarlo. En cambio, por tu cuenta es mucho más fluido y si realmente estás dispuesto a dedicarle tiempo, yo creo que los resultados son incluso mejores. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es combinar un poco las dos cosas. Seguir el programa, pero al mismo tiempo no perder esa motivación, porque yo he tenido momentos en los que realmente perdí la motivación total y de decir, mira, es que no quiero seguir con esto, de la presión, ¿sabes?, que tenía encima. Pero yo creo que si lo sabes combinar bien, decir, bueno, vale, voy a seguir esto porque lo necesito, es lo que tengo que hacer, que es por lo que me he comprometido también, pero al mismo tiempo combinarlo un poco con otras cosas, ¿no? Con otro tipo de materiales y con otra, digamos, con otra perspectiva, ¿no? Del aprendizaje del idioma. Sí, la verdad que al final, yo recuerdo uno de mis alumnos me comentaba con respecto al programa mío, me decía, claro, está muy bien, es muy interesante, pero es un programa muy denso. Y a mí se También, me quedó eso sí, un poco en la cabeza y yo lo que le respondí en ese momento es, a ver, el programa de lo que se trata es, partiendo de la premisa que justamente tú acabas de señalar, que no hay una metodología universal, ni muchísimo menos, porque no solamente depende de cada persona, también depende del idioma que estés hablando y del nivel en el que te encuentres. Yo lo que intento con el programa es primero explicar de qué va el tema de aprender un idioma, porque mucha gente se lanza a la piscina sin saber exactamente qué es lo que se va a encontrar y la complejidad intrínseca que tiene, porque muchas veces la gente piensa que aprender un idioma es decir hello, how you doing y poco sí, más, ¿no? claro. Entonces, claro, dices tú, esto no tiene absolutamente nada que ver con aprender un idioma, afortunadamente. Depende mucho de tu perfil, depende de la motivación que tengas en ese momento. Incluso yo, por ejemplo, para mí una cosa importantísima es que
te acostumbres, cojas como hábitos. Los hábitos en el aprendizaje de los idiomas son clave. El estar continuamente buscando contenido. Yo en el sentido Sí, sí, capitalista de consumir esos contenidos, a mí me dan vida, me motivan, porque cada vez que encuentro a lo mejor un canal de podcast nuevo o unos documentales nuevos o un tema que antes no conocía y que alguien en ese idioma lo está explicando muy bien, a mí me da un subidón porque en realidad lo que voy buscando es el contenido final, ¿no? Esa información que están transmitiendo o eso que están contando a través, lo que decía antes, del el idioma como herramienta. Entonces, claro, si tú constantemente te estás manteniendo motivado, automotivado, porque lo que estás entendiendo y escuchando y aprendiendo con ese idioma realmente te interesa, cambia completamente la película. Y es lo que tú comentas, o sea, evidentemente estás hablando de una formación reglada y yo creo que no solamente pasa en la universidad, pasa también en los centros de formación de idioma. Claro, si tú sí, vas y tienes una clase y resulta que ese día, pues yo qué sé, toca el tema de la Constitución española, y alguien dice, ¿y a mí qué demonios me interesa la Constitución española? Claro, ese día estás desconectado porque efectivamente, sí, sí, aunque tú sí. estés aprendiendo el idioma, o sea, aunque la herramienta siga siendo esa, el objetivo o el fin o el contenido, si no te interesa, estás perdido. Claro, si eso lo mantienes en el tiempo, evidentemente llega un punto en que dices, me dedico a otra cosa, esto me está, al final te aburre, al Sí, final sí, te sí. aburre. Sí, sí, eso es, digamos, la mayor desventaja que hay a la hora del aprendizaje de cualquier idioma, porque es que si pierdes si te desmotivas Estás o ves perdido. que estás estancado, lo que te pasa es, y hablo por experiencia propia, se te produce como un bloqueo mental. Y si tienes la mente bloqueada para eso, ya no progresas, no avanzas. Y claro, tu mente ya no es capaz de retener la información ¿no? de lo que estás aprendiendo. Entonces, Yo creo que cuando y tú empiezas de, un idioma y tienes la motivación, si después la pierdes, lo primero que te tienes que plantear es pararte y asumir que hay algo o más de una cosa que has hecho efectivamente, mal. O sea, ¿cuál yo es el creo que problema? Sí, es sí, sí. importantísimo decir párate, porque lo natural, lo normal, es que tú sigas con la motivación. Porque si la has tenido al principio, hay gente que los idiomas no les interesan un pimiento, igual que hay gente que no le gusta viajar, igual que hay gente que no le gusta salir de su zona de confort. Normal, somos humanos y cada uno tiene su forma de ser. Sí, Pero si tú no eres así, si te motivan los idiomas porque eres una persona curiosa, porque te apasionan los viajes o lo que sea, si en un momento, y nos pasa a todos, del aprendizaje de un idioma, te bloqueas y te desmotivas, lo primero que tienes que pensar es, párate, porque hay algo que no estoy haciendo bien y tengo que averiguar qué es para corregirlo. Yo creo que eso es importantísimo, saber que no es porque realmente tú te hayas quemado, te hayas cansado, o no, es porque has cogido un camino que no es el más adecuado. sí, 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 eso es cierto. A mí me ha pasado, bueno, era lo que te comentaba antes, que esos momentos en los que tuve, que sentí una desmotivación total y que de verdad casi estaba a punto de dejarlo todo, ¿no? Pero hice precisamente eso, me paré un poco a pensar, asumir un poco la situación, ¿no? En la que estaba, en la que me encontraba, y dije, bueno, esto tiene una solución, como todo. Entonces me puse a reflexionar un poco y a ver dónde estaba el problema y cómo lo podía solucionar, ¿no? Entonces, lo de los hábitos, por ejemplo, que comentabas ahora, es muy cierto también y es una cosa que yo fui aprendiendo con el tiempo. Y yo, por ejemplo, lo mantengo más con el ruso porque como no lo estoy estudiando a nivel académico ni tampoco lo utilizo en mi día a día, bueno, yo quiero mantenerlo, entonces, claro, como no lo hablo ni lo utilizo, me es muy difícil. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, además son pequeñas cosas, como, por ejemplo, el móvil lo tengo configurado en ruso. Y entonces, muchas veces te aparece cualquier ajuste, cualquier configuración y te aparece en ruso. Entonces, ahí ya te obliga a leer en ruso y a intentar captar el mensaje, ¿no? Lo que te quiere decir. O cosas como escuchar la radio mientras estás limpiando o cocinando, o bueno, ver películas también, cosas así que parece que no, pero Te aportan ayudan, muchísimo sí, y de manera, digamos, casi inconsciente vas adquiriendo muchas partes el idioma, sí, de del manera idioma, natural. sí. Ahora que comentas lo de poner la configuración del móvil en ruso, el otro día tuve un serio problema con el teléfono porque
bueno, tuve que hacer una cosa urgente y lo tenía en ruso y no entendía lo que ponía y no podía averiguarlo, en fin. Tuve que apagar el teléfono, lo tuve que volver a encender, ir a la parte de la configuración, de desbloquearlo y ponerlo en español porque dije, bueno, por el Sí, momento sí. necesito aprender más ruso Claro, porque claro, es que es lo que pasa, es que delicado. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, todas esas pequeñas cosas suman. Al final, de lo que se trata es pues que, es que hombre, la inmersión perfecta es difícil de lograrla, pero cuanto más optimices cada día tu inmersión y pasa por intentar que tu cerebro se enfrente al idioma lo más posible, evidentemente tiene un resultado directo en el aprendizaje del idioma. Eso, sin lugar a dudas. Sobre todo está hablando de idiomas que por lo que sea el entorno no te ayuda. Porque claro, no es lo mismo cuando tú sí, estás hablando la lengua materna, el estar en un sitio, o sea, estar en ese país, que si tú, por ejemplo, estando en claro. España quieres practicar un idioma que a lo mejor, pues efectivamente no hay a tu alrededor tantas posibilidades de hacerlo. Y desde el punto de vista cultural, Caterina, que tú me digas, bueno, pues lugares a lo mejor para visitar o para practicar el ruso o experiencias que tengan que ver con el aprendizaje del ruso, ¿qué me aconsejarías? Pues, a ver, como en el caso del ruso, no pasa como con otros idiomas que se hablan en varios países, entonces, como por ejemplo el alemán, ¿no? Que se habla en Alemania o en Austria. Entonces, claro, Rusia sería como el lugar ideal si te gusta viajar, pues para tener ese encuentro directo con la cultura, por ejemplo, ¿no? Bueno, incluso países como Bielorrusia, donde se habla también bastante el ruso. Eh, pero claro, en mi caso, por ejemplo, yo hablo ruso, pero yo no tengo ese vínculo cultural, ¿no? Porque yo al fin y al cabo he crecido aquí. Entonces yo, por ejemplo, tengo más vínculo cultural de España, español, Claro, que del este, ¿no? claro. Pero tengo mis recuerdos y sé un poquito cómo es, ¿no? A nivel general la cultura de Moldavia, por ejemplo, incluso de Rusia, que se parece mucho. Pero si realmente quieres vivir la experiencia propia del país, lo mejor es viajar y verlo con tus propios ojos, podemos decir, ¿no? Yo estuve una vez, lo que pasa es que fue muy poco tiempo en Moscú, pero un poco lo que me dicen es San Petersburgo, ¿no? Mm, Es un sitio en ese sentido, claro, también como gran ciudad, me imagino que ahí habrá muchas posibilidades de practicarlo, ¿no? Y de hacer sí, claro. cosas utilizando el idioma que sean, que sean interesantes. Pero claro, efectivamente estamos hablando yo me imagino que solamente esos países de la antigua Unión Soviética son tan extensos. No sé si estaba leyendo el otro día Kazajstán, me parece que es una barbaridad, yo creo que es como casi la mitad de Europa, es una extensión gigantesca, Sí, muy poco sí, poblada, sí, por cierto. Y son sitios sí. muy curiosos, ¿no? Con un crecimiento económico altísimo y me parecen Sí, sitios cuando la exóticos. URSS decidió hacerse con todo, dijo, claro, esos países, sobre todo del Oriente, que luego pasaron a formar parte de la URSS, estaban prácticamente despoblados y la gente era Sí, nómada. Todos eran sí. pequeñas tribus que se iban moviendo de un sitio a otro y vivían de la agricultura. Y después, con la incursión de la URSS, cambiaron el idioma, lo cambiaron todo, el estilo de vida, lo hicieron muy industrial, ¿no? Entonces, claro, esos países, por ejemplo, se transformaron muchísimo. Son los grandes desconocidos en Europa, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, Sí, Ucrania, además, que está mucho más cercano que todos esos países más al este, son países súper desconocidos. sí. Y me Sí, sí, parecen yo de muy hecho interesantes. aquí, bueno, a mí cuando me preguntan de dónde soy, aquí en España, y yo digo Moldavia, yo de verdad te digo que el 90% de las personas no saben que existe ese país. Pensé que me Ya ibas no a te decir digo, que no ya no saben te dónde hablo está. de, claro, yo no te hablo del oriente, te hablo del este de Europa. Y Sí, yo digo Moldavia. Mucha gente, algo que me pasó muchísimo en Murcia, la gente oye Yugoslavia. Dice, ah, Yugoslavia, sí, sí. Yo no, no, pensando, aparte de que ya no existe, exacto. no es Yugoslavia, es Moldavia. Entonces, es curioso que aquí también hay mucho desconocimiento ¿no? Del resto, de la otra parte de Sí, Europa, incluso. sí, sin duda. Mira, una Sí, pregunta, porque estamos pensando en julio a lo mejor ir a la parte de los Cárpatos sí, y en principio
a ver, no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, porque una de las dudas que yo tengo es el tema del coche. O sea, para mí, alquilar un coche es la forma óptima de viajar, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en Cuba no lo hice. Una de las cosas que me Mm. decían es, no se te ocurra, primero por una serie de historias, entre otras porque los coches es probable que se te estropeen, como estés solo, a ver cómo lo haces, sino porque también necesitas conocerte, y esto me resultó bastante exótico, los agujeros que hay en la carretera. Yo que yo me dejo un poco desconcertado, dice, claro, porque como vayas conduciendo, a lo mejor un poco despistado, hay socavones en los que vamos, puedes tener un accidente grave con el coche, ¿no? También es verdad que, bueno, en Cuba te puedes mover con terceros y compartiendo coche, en fin, pero yo no termino lo estamos averiguando, ¿no? Cómo movernos por esa zona de los Cárpatos, porque me imagino al ser zona de montaña que necesitas coche, no es que tú a lo mejor te vayas en tren a un sitio, lo visitas y te vuelvas, pero estamos planteándonos, ya te digo, dar una vuelta por ahí, no sé si tú has estado en los Cárpatos, No, la verdad es que no. y Rumanía también es un país súper bonito, pero la pregunta que te hago, no sé si a lo mejor estás al tanto, evidentemente todos los países valen la pena visitarlos. A mí me Sí. resulta interesante porque creo que es uno de los mayores desconocidos, casi te diría incluso más que, por ejemplo, Albania, Moldavia. A día de hoy, ¿tú me aconsejas visitarlo? ¿Puede ser un poco, a lo mejor, peligroso? No sé si has estado a lo mejor últimamente o no últimamente por allí, no sé. Sí, 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 claro, claro que lo aconsejo, sí. De hecho, yo, bueno, mucha gente le digo que si tiene la posibilidad y quiere, que visite un poquito esa zona, ¿no? Ya no solo Moldavia, sino cualquier país del este, para que, bueno, porque ya que veo que hay tanto desconocimiento aquí de esa zona, ¿no? De esa parte, al mismo tiempo yo creo que, bueno, va a ser un choque cultural un poco, un poco grande, o sea, puede ser un poquito grande, y la verdad es que sí que lo recomiendo porque, bueno, porque puede ser muy, muy interesante y una experiencia bastante única para una persona del occidente, ¿no? Sobre todo, porque la verdad es que, hombre, sigue siendo Europa, ¿no? El estilo de vida europeo, pero al mismo tiempo esos países viven de otra manera. Entonces, y la mentalidad es muy distinta, entonces eso podría ser cosas que, bueno, podrían ser cosas dignas de conocer. Es que eso es lo que hace para mí la experiencia mucho más atractiva. O sea, evidentemente tú vas a Austria y tiene muchísimas cosas que ver, puedes practicar el idioma, tiene una cultura interesantísima, es un país precioso, pero de alguna manera estás entiéndeme, más de lo mismo. En cambio vas a un Sí, sitio como sí, sí, sí. Moldavia y dices tú, estando en Europa, no es que te estés yendo a Asia, estás a lo mejor eso, con una diferencia cultural importante, ¿no? ¿Cómo es la gente allí, Caterina? Un poco incluso de cara a los extranjeros, ¿cómo? Bueno, la verdad es que ahí la gente depende mucho, pero yo creo que en general, y eso lo vi en Polonia, porque me di cuenta de que se parecen bastante en cuanto a la ¿Sí? actitud, me refiero, sí. Es gente bastante, como primera impresión, bastante arisca. Es decir, son gente muy cerrada y con los extranjeros, Desconfiados a lo mejor. sí. Entonces, claro, yo por ejemplo en Polonia, cuando veían que no hablaba polaco y eso, pues o directamente me rechazaban, pasaban, me ignoraban y decían, bueno, mira, si no sabes hablar mi idioma, vete ya, porque, ¿sabes? Porque estás aquí perdiendo el tiempo. Pero también hay gente que sí es muy, que eso es muy acogedora, ¿no? Entonces, que le gusta, de hecho, que venga gente de fuera, pero en general, ellos de por sí, por ejemplo, en el caso de Moldavia o Bielorrusia, que son así países más despoblados y cada vez van a más, simplemente no están acostumbrados a recibir extranjeros. Entonces, claro, cuando hay un extranjero, directamente lo que les pasa es que no saben cómo tratarlos o cómo reaccionar. Y lo que hacen es tratar como a los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber un poquito de todo, pero vamos, son muy distintos a los españoles. Y a la En hora de ese visitarlo, sentido. porque el país en comparación con Rumanía, o bueno, en Ucrania mucho más, no es tan grande, ¿qué es más interesante, el norte o el sur? Para visitarlo así, Moldavia, ¿qué quieres? sí, sí, de Moldavia, en un primer contacto.
bueno, es que es prácticamente lo mismo, la verdad, no hay tanta diferencia. Es Vale. que Te lo decía porque a lo mejor el sur, al estar más pegado al mar, pues igual tenía algún... Ah, sí, sí, claro. Sí, bueno, a ver, yo como soy de la zona un poco centro, yo soy de la capital y el La pueblo de mi capital. abuela estaba, bueno, está como a unos 50 kilómetros de la capital, o 100 kilómetros. Entonces, me queda justo en el centro. Pero sí es cierto que si vas un poco al sur, ahí, por ejemplo, nosotros solíamos veranear en Odessa. Entonces, que ya queda, ¿no? Casi pegado ya o sea, la zona sur de Moldavia casi pegada al mar. Entonces, esa zona, pues, sí que podría estar interesante para si quieres ver el mar y la playa y Yo no he entonces, estado en Odessa, es uno de los sitios que me gustaría... No sé si al final nos acercaremos también. Hombre, está ya un poquito más hacia el este, más cerca de Crimea. Pero claro, como vamos también a estar en julio y en agosto, quizá ahora no haya tanto turismo, pero por lo que tengo entendido, aquello es una especie de Ibiza ucraniano y sí, no es eso te iba a decir precisamente... ahora, que es como, Sí, es la ciudad turística por excelencia sí, porque todo el mundo va ahí nada más que a veranear. sí. No, y Entonces, además que también hay mucho extranjero, sí, en sí, fin, un sí, poco buscando además, ese sí. tipo de turismo y a lo mejor verano no es el mejor momento para ir a Odessa, ¿no? Pero yo creo que evidentemente es un destino obligatorio, sin duda. Pues vamos a ver, ya te contaré al final cómo, a ver si nos animamos, porque ya te digo, a mí me gustaría al menos entrar, ¿no?, en el país y verlo. No tengo ni idea cómo está el tema de los visados ni nada, no sé si al final eso nos podrá suponer un problema, lo tenemos que averiguar, Sí, bueno, pero los visados sí es algo que hay que mirar porque ellos además, lo que te decía antes, son eso, son tan desconfiados y claro, no están muy acostumbrados a recibir extranjeros que no sé por qué, pero revisan muy bien los papeles o si no, siempre te encuentran algún problema, pero bueno, eso siempre se resuelve un poquito con el dinero. Entonces, claro, la gente, es una cosa que también es a tener en cuenta, que ahí si ven que tienes dinero, te lo van a intentar sonsacar, acá, sí o sí. Entonces muchas veces pasa así, que como no les muestres el dinero, no no le tengo un poquito de aliciente, van un ¿no? poco por ti también. Sí, sí, pero ahí es como esa mentalidad que tienen de que en realidad puedes arreglar cualquier cosa con dinero. Entonces, De todas maneras, Caterina, entiendo lo que estás diciendo, pero tampoco difiere mucho del resto de Europa. sí, bueno, lo que pasa es que ahí ellos como que no tienen remordimientos ni nada. Sí, a lo mejor son Entonces, más, sí, 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 te lo hacen más saber directos. enseguida, entonces es como Ah, más visible, digamos. fantástico. Pues Caterina, llevamos más de una hora y te parece ya lo dejamos aquí. La verdad que lo que te dije al principio, o sea, no vale la pena tampoco seguir ningún tipo de guión, sino es un poco eso, dejarnos fluir y Sí, hablar. Me sí, porque pareció súper además la interesante. charla, bueno, fue un poquito de todo, ¿no? Y Sí, hemos tocado muchos temas, sí. sí. No, y sobre todo un poco lo que yo te comentaba al principio, que cuando las personas vean el vídeo sea algo que les genere o les encienda una luz o les, vamos, al final les incremente la motivación por aprenderlo o por seguir aprendiendo. Sí, Porque yo creo que al final son estas experiencias personales las que enriquecen todo el tema de los idiomas. Y es, para mí una de las cosas que lo hacen realmente apasionante. Porque en realidad si te pones a pensar, las lenguas en sí tampoco es que sea una cosa que tú digas, uff, esto es intelectualmente súper chulo. sí, Prefiero a lo mejor leer historia en ese sentido. Lo bueno que claro. tienen las lenguas, los idiomas, es lo que consigues con ellas, no es lo que en sí te aporta la lengua de manera directa, sino es una herramienta al final. Y eso me Sí, sí, parece, de hecho, yo he tenido que estudiar y aprender un montón de cosas, tanto por el tema profesional, en temas de tecnología, como a nivel personal, por ser una persona curiosa. Y el otro día lo estaba pensando, digo, qué maravilla el tema de los idiomas, porque yo, por ejemplo, en su momento, cuando estaba estudiando todo el tema de la telefonía móvil, cuando me tuve que estudiar todos los protocolos de comunicación, el UMTS en su momento cuando salió, el GPRS, el GSM, claro, fueron un montón de cosas que yo tuve que aprender
que me sirvieron durante un periodo de tiempo determinado. Hombre, después siempre te quedas con un bagaje para entender, por ejemplo, cómo funcionan todas las telecomunicaciones, pero al final eso se queda ahí un poco como abandonado, se va olvidando y por supuesto la tecnología ¿verdad? evidentemente va evolucionando. Sin embargo, los idiomas, si los practicas, claro, si no también los olvidas, es una cosa que una vez la aprendes, tienes ahí una herramienta de por vida que le puedes sacar un provecho espectacular. O dicho de otra manera, es una de las cosas para mí, y vamos ya al punto de vista meramente pragmático, que más utilidad le puedes sacar. Es verdad que es una inversión grande, o sea, para aprender a hablar un idioma con cierta fluidez necesitas años probablemente, pero al final yo creo que el rédito que le sacas es espectacular en comparación con muchas otras cosas que al final, bueno, pues probablemente pierdan actualidad. Hombre, si a lo mejor te pones a estudiar Sí, historia de la Edad Media, siempre va a ser la misma, la historia de la Edad Media ahora que dentro de 20 años. Pero muchas de las cosas que a nivel profesional se aprenden, sobre todo las que forman parte del know-how, tienen un tiempo de vida relativamente corto. Inviertes un montón de tiempo, bueno, también lo haces porque, bueno, un tema con el que te puedes ganar la vida en un momento determinado, pero eso, tienen una fecha de caducidad. En cambio, los idiomas no. Los idiomas, sí, evidentemente los idiomas cambian un poco, pero no tan rápido. Son súper efectivamente. útiles en ese sentido. O sea, aprendes y después dices, bueno, tengo aquí, por ejemplo, con el inglés, para ir a la lengua franca. Me parece hoy en día obligatorio. De hecho, bueno, en España tú lo estarás percibiendo, o sea, afortunadamente hay un avance importante. Lo que pasa es que, claro, estábamos tan rezagados en el tema de los idiomas que todavía Mm, queda mucho por hacer. Pero yo sí veo que sí hay interés. A lo mejor el método no es el adecuado, pero sí ves que pues intenta meter en las universidades, en los colegios. Cada vez los padres son más conscientes de la importancia de enseñar idiomas a los hijos, aunque el concepto todavía del bilingüismo está a lo mejor un poco todavía, yo creo que verde, pero sí, sí se nota ese cambio, ¿no? sí, Que lo sí, comparas a lo mejor con los países en Europa, como yo que sé, un país como Suiza, que tiene la posibilidad de aprender 3 o 4 idiomas de un golpe, el entorno te ayuda. Aquí por lo menos que claro. en España vayamos empujando, al menos con el inglés, a que los jóvenes lo aprendan, porque va a ser eh, clave, clave, o sea, para Sí, cualquier cosa sí, que hagas sí, a nivel sí. profesional. Sí, sí, eso es cierto, que hoy en día está como muy en auge, ¿no? El hecho de conocer varios idiomas y la verdad es que se está volviendo muy necesario a la hora de, Sí, en cualquier ámbito además, en en cualquier cualquier ámbito, ámbito exactamente, en cualquier ámbito. sí, sí, y además cuantos más idiomas hables o si alguien a la hora, por ejemplo, de contratarte o cualquier empresa, ¿no? Ya hablando en el ámbito profesional de trabajo, si ven que dominas otro idioma extranjero o más de un idioma, es siempre un plus, es siempre, ellos siempre lo van a considerar, van a decir, bueno, mira, esta persona, no. Yo me acuerdo, siempre pongo ese ejemplo, cuando yo estaba trabajando que yo tenía mi empresa, pero en paralelo estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a desarrollo de aplicaciones para operadoras móviles en Madrid. Y cerraron un contrato importante con uno de los operadores de telefonía móvil en Marruecos. Y claro, enseguida los directores preguntaron, ¿no? Bueno, ¿y aquí quién habla francés? Y yo, había un chico que en el departamento técnico también hablaba muy bien francés, pero no era, yo estaba en el departamento comercial, necesitaban a un gerente de grandes cuentas. Ya yo llevaba a mi cliente en España, pero dije, bueno, ¿por qué no? Yo levanté la mano, evidentemente el sueldo seguía siendo el mismo, eso no es que hubiera ahí una compensación económica, pero al final cogí yo esa cuenta y para mí fue una maravilla porque estuve durante unos cuantos meses viajando 1 o 2 veces al mes a Marruecos y fue una experiencia maravillosa. Yo pensé, jolín, que de forma tan cómoda y gratuita, entre comillas, qué rentabilidad le he sacado al francés, que cuando yo Claro, lo aprendí no estaba pensando en nada laboral, simplemente porque, bueno, dio la casualidad que pude hacer el proyecto fin de carrera en París y aproveché para aprender el idioma. Y para mí fue una experiencia dentro del entorno laboral personal tan buena y me permitió conocer Marruecos desde otra perspectiva, que también es un gran desconocido, un país muy interesante, país muy interesante, sí, gracias simplemente a eso, ¿no? Al hecho de hablar francés, que además me acuerdo después también que continué con otra gran cuenta en París y vivía como un rey, porque claro, al claro, final claro. me pagaban todo en los viajes a Casablanca y a París,
Y fue simplemente eso, por tener esa herramienta ahí en mi currículum, que no tenía nada Sí, que ver con la formación reglada. O sea, además, de hecho, yo nunca he tenido ninguna certificación de idioma. A mí cuando me sí, decían, no, es que tienes que tener pues el proficiency o tienes que tener el examen del Goethe Institute para no sé qué, yo decía, mire, no, porque yo en principio, lo que tú comentabas, mi intención es hablar, yo no soy ningún lingüista, y si alguien me pregunta, me pongo a hablar directamente en ese idioma, que al final es lo que están buscando, claro, claro. y yo creo que es suficiente. Y a mí a nivel profesional, en ese sentido, siempre me sirvió, ¿no? Así que ya nos contarás tu experiencia con el chino. Vale, sí, cuando tenga tiempo y a ver si me pongo con ello y a ver qué tal me va, porque No, seguro que sí, lo que sí, tú sí, decías, si lo coges con ganas, tiene que ser sí, solamente en entrar en contacto con el idioma y ver un poco de qué va, a mí me resulta súper interesante. sí. También, bueno, mucha gente me dijo, bueno, precisamente este chico que te comentaba antes que estaba aprendiendo chino, él también estuvo unos años aprendiendo japonés. Entonces él me decía, bueno, que sepas que el japonés es mucho más fácil, o sea, como que han bebido mucho del chino, ¿no? Al menos del alfabeto chino, Ujú. o sea, bueno, de su sistema, pero es como que es mucho más fácil. En cambio dije que, bueno, que no sé por qué me... Bueno, primero tengo que hacer mi investigación y luego ya me decido, Decide. pero como que el chino me llama más la atención, no sé. No, tiene que ser apasionante. Pues muchísimos ánimos con el chino, ya estaremos en Gracias. contacto y bueno, ya a lo mejor dentro de un par de años volvemos a tener otra charla y la focalizamos con el tema de tu Sí, experiencia del chino, que seguro que será súper interesante. Pues Caterina, muchísimas gracias. nada, Ya gracias a ti. Ujú. mantenemos el contacto